lo lógico y lo ilógico están contrapuestos. En el lenguaje cotidiano podemos dar cuenta de que lo ilógico se refiere a ciertas notas características en objetos, en personas, en situaciones, como películas o videojuegos también. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos calificar como ilógicas. En el lenguaje cotidiano vemos que cuando nosotros hablamos de algo ilógico es porque hemos visto que no hay un orden interno, que no hay una coherencia, que no hay congruencia entre algunos otros conceptos. Por otra parte, lo lógico habla acerca de un orden interno, una cohesión entre las diferentes partes, una secuencia, una concordancia entre las diferentes partes. Entonces diríamos que la lógica tiene orden, secuencia, concordancia, coherencia, congruencia. La utilización de esta palabra en el lenguaje cotidiano implica resaltar, subrayar o señalar esas características o esas cualidades en objetos, personas o situaciones. Ahora vamos a ver un par de acepciones que se aproximan un poco más al contexto al que queremos llevar esta conversación. Estamos hablando de la acepción de la lógica natural y la acepción de la lógica científica, ambas explicadas en el documento Lógica, Conceptos Fundamentales del Dr. Gutiérrez Sáenz. La lógica natural y la lógica científica se refieren a dos aspectos complementarios que a fin de cuentas nos van a llevar a obtener ciertas bases para razonar correctamente. Bien, vamos a explicar un poco este concepto, a explicarnos un poco este concepto para que alcancemos como a entender un poco de qué va. Para este fin vamos a permitirnos revisar una cita del documento del doctor Gutiérrez Sáenz. En la cita siguiente, la cita que vamos a leer en este momento, se nos presenta el caso de una persona que tiene una habilidad natural, que tiene una capacidad natural para realizar alguna acción y que puede ser desarrollada o puede ser afinada esta capacidad natural mediante el estudio consciente y constante de ciertas teorías y técnicas. Vamos a la cita para ver un poco más claro este caso. Dice el doctor Raúl Gutiérrez Sáenz: un muchacho de 7 años descubre que tiene facilidad para tocar en el piano las melodías de moda sin necesidad de notas escritas o conocimientos teóricos. Toca de oído, como se dice corrientemente. Después este muchacho cultiva de un modo consciente dicha aptitud y se pone a estudiar música por nota. Aprende la teoría y la técnica y así avanza a grandes pasos hasta poder ejecutar las obras más difíciles y valiosas de la música escrita. Antes solo ejecutaba piezas simples, ahora es capaz de tocar música clásica. ¿Qué nos sugiere esta cita? Creo que es bastante claro. Todos podemos darnos cuenta de que el doctor Gutiérrez Sáenz se está refiriendo a lo que ya habíamos dejado ver antes de leer este párrafo, antes de leer esta sección del libro. Hay una habilidad natural y hay teorías y técnicas para afinar esa habilidad natural. Bien, este par de elementos que se nos muestran en la cita, en el ejemplo del doctor Gutiérrez Sáenz, nos sirven para caracterizar estos dos usos o estos dos niveles de uso de la palabra lógica. En uno de esos niveles de uso estamos hablando de una capacidad natural de la persona para realizar razonamientos correctos, realizar razonamientos. La capacidad natural de la persona para razonar correctamente. Eso sería lo que se designa con el concepto de lógica natural. Por otro lado, hemos visto
que hay ciertas teorías y técnicas para mejorar o para afinar una capacidad. En el caso de la lógica, estaríamos refiriéndonos a un conjunto de teorías y técnicas para mejorar la habilidad de razonar correctamente. Entonces, ese conjunto de teorías y técnicas que sirven para ese fin es lo que designamos con el contexto. Ese conjunto de teorías y técnicas que sirven para ese fin, es decir, mejorar o afinar la capacidad natural de razonar correctamente, es a lo que nos referimos con la lógica científica. Así, con el ejemplo del muchacho, hemos caracterizado un poco estos dos modos de uso, o estos dos niveles de uso de la palabra lógica. Para finalizar, hemos visto que hay tres diferentes usos de la palabra lógica. Un uso corresponde al lenguaje cotidiano y otras dos diferentes aplicaciones del concepto tienen que ver con una aproximación un poco más técnica o un poco más cercana a la filosofía. La utilización del concepto de lógica en el lenguaje natural nos sirve para denotar ciertas características en objetos, en personas o en eventos o sucesos. Hablamos de orden, cohesión, coherencia, congruencia, entre otros términos. Y en las acepciones un poco más técnicas o aproximadas a la filosofía, hablamos de la lógica natural, cuando nos referimos a esa capacidad natural de razonar correctamente, y hablamos de lógica científica cuando hablamos del conjunto de técnicas y teorías para mejorar o para afinar dicha habilidad. Hay una cosa más que debemos agregar ya para terminar este momento de plática, de charla, esta exposición, si se quiere ver de ese modo, que a fin de cuentas es también un aprendizaje para mí, poder como presentar o tratar de comprender un poco estas nociones y explicarlas. Es como, bueno, es gratificante la sensación. El caso es el siguiente: el doctor Gutiérrez Sáenz nos dice que el estudio de la lógica científica no nos garantiza que vayamos a transformarnos, que nos vayamos a transformar en lo que él dice, y él lo pone así en el libro. No vamos a transformarnos en genios del pensamiento, pero la lógica científica, el estudio de la lógica científica, sí nos puede servir para obtener algunas bases con las cuales podemos cultivar nuestra habilidad para razonar correctamente. Y de paso también hay que mencionar que este estudio de la lógica científica implica una serie de valores. También hay una serie de valores, hay que mencionarlos. Estaríamos hablando de orden, estaríamos hablando de coherencia, estaríamos hablando de la claridad y también estaríamos hablando del rigor. Serían algunos de los valores que tendríamos que cultivar en nuestro pensamiento con el estudio de esta lógica científica, como menciona el texto del doctor Gutiérrez Sáenz.